Básicamente, nosotros tenemos una obra de canales que se efectuó en esa zona en el año 93-94, que fue una gran salvación en el campo nuestro, que es una región donde una zona muy plana, que no tiene una pendiente superficial importante, eso hace que no tenga un buen drenaje del agua que queda libre en el suelo. Y bueno, la única salvación de esas regiones son los canales, ante estas situaciones de altas precipitaciones, ¿no es cierto? La realidad es que el canal ha funcionado siempre muy bien, ante lluvias muy copiosas, inclusive en los años de sequías, digamos, nosotros la pasábamos bien porque nos regulaba la napa a una cierta profundidad. Y bueno, ya van 2 años que ante situaciones de lluvias intensas, o como fue el año pasado, de 1500 milímetros en toda la campaña, y lo más agravante que fueron 500-600 milímetros en un periodo de bajo consumo de agua, que fue desde agosto a octubre-noviembre, nos sorprendió con una cantidad de agua infernal, y ahora pasa lo mismo. O sea, en este mes, donde no tenemos cultivos implantados consumiendo agua y no tenemos todavía un periodo, no llegamos al verano, que también tenemos alta evaporación, y con el agravante de tener la napa a 1 metro, básicamente una lluvia de 200 milímetros caída en 24 horas, o tal vez un poquito más. Obviamente una obra del canal no está preparada para esa cantidad de agua. O sea, básicamente está colmatada su capacidad, y bueno, desborda por todos lados. Y bueno, yo no soy solo el que tengo problemas, sino que toda la región plana de la obra esta del canal de la cuenca Gariones, llamada, se encuentra con muchos inconvenientes, ¿no es cierto? Una de las personas que estoy un poco empecinado con esta hipótesis, que ya empezó hace 4 o 5 años, donde venimos trabajando. O sea, la realidad es que no se conoce mucho de lo que pasa con la napa, no hay muchos estudios a nivel nacional de cómo es el funcionamiento y el entendimiento de las napas, ¿no es cierto? Bueno, a raíz de eso, y por poco una inquietud que venimos planteando, donde vemos digamos, la probabilidad de inundación ya hace años atrás, confirmada obviamente el año pasado. Empezamos a estudiar, a viajar, a ir a muchos lugares, gente que un poco está más especializada en estas cuestiones. Y la conclusión que sacamos, y que este año, por suerte con 2 o 3 ejemplos, la terminamos de confirmar midiendo napas y viendo los consumos de agua, es que, un poco aprovecho esta oportunidad para convocar a todos los productores que se unan a esta movida. Es que fundamentalmente tenemos que entender de que un cultivo invernal en un momento donde no tenemos precipitaciones, no tenemos recarga de la napa, nos puede consumir 450 hasta 500 milímetros en el invierno. Estos 500 milímetros reaccionan muy bien contra la napa, bajándola. Se calcula en la región de la zona de Río Cuarto, un estudio hecho por la Universidad de Río Cuarto, que la napa reacciona por 5. O sea, si vos sacás 1 milímetro, la napa baja 5 milímetros. Con lo cual, consumiendo 500 milímetros, es posible bajar la napa 2,5 metros. Y ese dato lo acabamos de confirmar con 2 situaciones que venimos siguiendo. Una situación con mucha siembra de cultivos invernal, alrededor de 1 flatímetro, y cercano a ese lugar otro flatímetro sin cultivos invernales. Hubo una diferencia justamente de 2 metros de napa. Cuando venían siempre parejo, 2 metros de napa. Eso fue el dato que te digo, es previo a esta lluvia. Cuando llovió 200 milímetros, la situación fue que el lugar donde no tenía el cultivo invernal se tapó de agua, básicamente tuvo mucho encharcamiento. Y la otra situación, realmente, increíblemente, no juntó nada de agua. O sea, el suelo tuvo la capacidad para infiltrar esa agua. Y bueno, de hecho, a los 3-4 días estaban sembrando sobre esa situación. El tema es que, ¿por qué digo que yo creo que el productor tiene que saber 2 cosas, o tiene que ponerse en la cabeza dos cuestiones?
él tendría que, si lograríamos que el productor diga yo quiero sembrar trigo y tengo que decirle a mi vecino que siembre trigo. Si todo el mundo entiende esto, creo que básicamente o fundamentalmente en las regiones planas, o sea, donde tenemos un drenaje superficial deficiente, si todos podríamos ponernos de acuerdo en sembrar, no digo trigo, a lo mejor ¿viste? Por una cuestión de mercado, de políticas del gobierno y demás, hay muchas alternativas. Puede ser un trigo para producción de grano, que es el que más agua consume. Puede ser un cultivo de cobertura, que consume menos agua, pero bueno, es una alternativa que realmente cuesta mucho menos. Se puede cortar el consumo de agua en agosto, septiembre, para recargar el perfil posterior y volver a sembrar un cultivo estival. Bueno, hay vicia, hay un montón de alternativas invernales, obviamente, lo estoy hablando muy rápidamente, es importante que cada productor se acerque a su asesor que tenga de confianza y ajustar más la práctica, pero realmente creo que tenemos datos que nos avalan cómo ha cambiado la situación de producción de toda la región comparablemente a eso vemos cómo de la mano ha subido la napa de manera constante y creciente y bueno, creo que la alternativa está clara, los datos que tenemos desde el INTA, inclusive Marco Juárez, con datos de 40, 50 años, afirman todo esto. Y bueno, peor de los casos creo que no vamos a cometer ninguna gravedad en sembrar trigo o cultivo de cobertura o lo que fuera y bueno, no es perjudicial. Tiene muchas ventajas como hacer también mencionarte el tema de los incendios, o sea, evitamos mucho los incendios invernales. Mejoramos mucho la estructura del suelo, un cultivo implantado en invierno también lo que produce en zonas con más pendiente, evitar la escorrentía superficial del agua, porque hoy la realidad también es esa, también que cuando vos te llueve supera la capacidad de infiltración del suelo, suponete un suelo que tiene monocultivo de soja, que en la región hay muchísimos, se calcula que más o menos te puede llegar a consumir, a infiltrar unos 30 milímetros por hora. El otro día llovió 50 milímetros en media hora, o sea, el resto de esa agua que no pude infiltrar viaja por la superficie de la soja, que básicamente es un piso, bien liso, viaja hacia los bajos. Entonces, un cultivo de cobertura, un trigo, lo que fuera, primeramente lo que hace es detener esa escorrentía superficial y, a su vez, al mejorar la estructura del suelo, genera mayor capacidad de infiltración local.